Then, now, You can't see me. forever. Together. Hola familia y gracias por estar con nosotros una semana más aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto. Y oye, tus superestrellas favoritas de WWE acaban de pasar por el mismísimo infierno, Hell in a Cell. Qué noche, qué combatazos. Y bueno, algunas de tus superestrellas favoritas se regodean en sus victorias mientras que otras se lamen las heridas. Y algunas de tus superestrellas favoritas se regodean en sus victorias mientras se lamen las heridas. Bueno, con esto dicho, ¿quién ganaría en el capítulo final en la trilogía de combates entre la pesadilla americana Cody Rhodes y Seth freaking Rollins? Vamos a ver. A continuación, nuestro evento estelar en Hell in a Cell. La batalla final entre la pesadilla americana Cody Rhodes y Seth freaking Rollins. Han circulado rumores sobre una lesión de Cody Rhodes. Lo siento, pero es verdad decir que Cody Rhodes sufrió un desgarre parcial en el pectoral en su trifulca con Seth Rollins que tuvo lugar el lunes pasado. Más tarde, entrenando, preparándose para su combate de esta noche, se desgarró totalmente el músculo pectoral del hueso. No obstante, siendo el hombre y el competidor que es Cody Rhodes, Cody entrará a la celda infernal. Y si eres Seth Rollins, debes estar salivando ante la idea de un Cody Rhodes gravemente herido. ¡No puede ser! Seth Rollins, adornado con los característicos puntos amarillos del sueño americano Dusty Rhodes. Este es Rollins tratando de abusar de las inseguridades de Cody, tratando de obtener algún tipo de ventaja mental sobre la pesadilla americana. Bueno, este era el combate que Cody quería. Cody Rhodes realmente tiene el peso del mundo sobre sus hombros esta noche. ¡Cody Cutter! Pero ¿cuánto daño se hizo Cody Rhodes al hacerlo? Directamente en el pectoral y hombro lesionados. Oh, esto es simplemente cruel. Esto es espantoso. Cody Rhodes está poniendo en peligro su propia carrera solo para competir en este combate aquí esta noche. Y el irrespeto continúa. Nunca se detiene Seth Rollins. El cinturón con puntos amarillos y grabado con la palabra visionario. Ridículo, sin clase. Rollins, ¡oh! ¡No! Y se levanta justo a tiempo Cody Rhodes. Cody Rhodes nos ha mostrado algo que ninguna otra superestrella de WWE ha mostrado. Esto es otro nivel. Rollins con un mazo. Cody Rhodes no romperá el trono que construyó Seth Rollins. ¡Peligrí! Y ahora cruce de caminos para Rollins. Oye, pero sobrevive, ¿cómo puede ser? Increíble. Un ángel caído con una ala rota descendió a la celda y sobrevivió una batalla con el mismo diablo. Cody Rhodes cerró el libro sobre Seth freaking Rollins dentro de la celda infernal. Familia, el segundo que Cody Rhodes se quitó su chaqueta era más que evidente que Cody Rhodes, la pesadilla americana, no estaba al 100%.
Fue anunciado antes en la velada que Cody Rhodes se había desgarrado el músculo pectoral, tanto así que se había separado del hueso. Completo y absolutamente doloroso. Pero bueno, aún así la pesadilla americana dio un paso al frente y otro más. Entró a la celda infernal y logró vencer a Seth freaking Rollins en el tercer capítulo de esta trilogía de combates frente a Seth freaking Rollins. Y con esto, luego la noche siguiente, Monday Night Raw, Cody Rhodes llegó nuevamente, esta vez para hablarle al universo WWE. El capítulo, la trilogía ha sido escrita, el libro está cerrado, está en las arcas. Oficialmente he acabado mi historia con Seth Rollins. Así que con eso en mente, quiero hablar de lo que está arriba de mí. ¡Oh! Yo decía, ¿de qué habla? Ajá. El maletín de Money in the Bank. Y más que eso, el contrato dentro me ha eludido durante toda mi carrera. Y ciertamente estoy un poco aporreado en este momento, pero en 4 semanas, si de alguna manera, si de alguna forma soy capaz de subir la escalera, soy capaz de agarrar ese maletín, soy capaz de hacer efectivo lo que está allá adentro para convertirme en campeón de WWE Universal Indisputable de WWE. Y yo sé que soy la última persona de la que necesitas escuchar esto. Pero Dusty está muy orgulloso de su niñito en este momento. No. Oye, pero... Mira. Se me... Oye, no puedes seguir jugando con mis emociones aquí. Se me atoró, de verdad. No esperaba eso de Seth freaking Rollins. Es un caballero, chico. Es un caballero. Tú saliste aquí la noche después de WrestleMania, me demostraste respeto, me diste la mano derecha. Yo no salí hasta aquí por ninguna otra razón excepto para regresar el favor. ¡Wow! Esto es justamente lo que teníamos que ver hoy. O sea, si lo de ayer fue apoteósico, hoy sobrepasa esa palabra. Dos grandes unidos por el amor a la industria, por el amor a lo que hacen en el ring y por el respeto al universo. Obviamente, perder 3 veces a un hombre es algo que tiene que dolerle mucho a Seth freaking Rollins. Pero que tenga las toronjas de venir aquí a decirle eso a Cody, chico, es como para que todos digamos, ¡Santo Rollins! ¡Santo Rollins! Y él mismo llega cojeando luego de lo que fue un combate brutal. Porque sí, Cody Rhodes entró como entró. Pero fue un combate brutal. El mazo, ¿qué no se hicieron? ¿Qué no pasó dentro de esa estructura que cambia, que altera carreras? Y por si no lo creían, tienen aquí una imagen y unas palabras que evidencian eso. Hell in a Cell altera carreras. Qué bonito ser testigos de algo como esto. Qué bonito saber que WWE nos puede regalar historias así, que terminan de esta manera. Dura para uno, maravillosa para otro, pero feliz en los rostros de nuestro universo que dibujan sonrisas, halagos y agradecimientos a 2 grandes, Cody Rhodes y Seth freaking Rollins. Yo estoy aquí recomponiéndome porque la verdad que WWE ha estado alándome las tiritas del corazón, las tiritas del cerebro, moviéndome, meneándome de un lado para el otro. ¡Qué momentos! ¡Qué fin de semana!
Bueno, ahora a pasar la página a Money in the Bank. Ya lo dijo la pesadilla americana, tiene los ojos puestos en un maletín que tiene un contrato que le garantizaría una oportunidad de enfrentarse al campeón universal de WWE indisputable. Bueno, no, Dios mío. ¿Con el mazo? ¿Con el mazo en la nuca? No. Pero si te... No, esto no puede ser. No, ya esto es el colmo. No pueden seguir no, por jugando. favor. No. Seth tiene el músculo desgarrado, desprendido del pectoral. No. No, pero esto ya, por favor, sí, deténganlo. Ya hizo suficiente. Por favor, detengan a este hombre. Que alguien haga algo, Marcelo. Definitivamente, compadre, él lo intenta. Él lo intenta, pero un diablo jamás podrá ser un ángel. ¡No, Dios! Completamente ido. No puede aceptar lo que ha pasado. Sí, fueron 3 derrotas consecutivas. Pero esto es demasiado, ya. Él lo intentó, quizás. Yo quiero creer que fue honesto. Sus palabras me hicieron llorar. Tiene que ser honesto. Lo que pasa es que tarde o temprano él como que termina de entender realmente lo sucedido y no puede aceptarlo. Su sistema no puede entenderlo, aceptarlo ni comprenderlo. Oh, Dios. Oye, esto puede empeorar mucho más la situación de Cody Rhodes. ¿Qué le va a pasar a Cody Rhodes, la pesadilla americana? ¿Cómo reacciona uno? Vamos, este ataque de Seth Rollins tiene sin duda que haber empeorado muchísimo la horrible lesión de Cody Rhodes. Y bueno, aún así, después de este despiadado ataque, Cody Rhodes le ofrecían que se montara en una camilla y decía, no, ningún. Quería salir bajo sus propias piernas, con sus propias piernas. No aceptaba ningún tipo de atención. Se ponía de pie, con calma, pensándolo, pero con sus propias piernas abandonaba la arena. Y bueno, lo único que nos resta por decir es que esperamos una pronta recuperación de la pesadilla americana, Cody Rhodes. Ellos entrenan por años. ¡No, es en serio! Y lo arriesgan todo por ti. Uno de los momentos más impactantes. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan. Deja que ellos te impresionen. Pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Lucha de relevos australianos mixtos. Liv Morgan, Finn Balor, AJ Styles enfrentándose al día del juicio. ¡Oh! ¡Caos desde el principio! Se llama La Grande aquí en Chicago. Hasta ahora, buen trabajo en equipo. Ahí está Finn Balor. Liv Morgan entiende lo crítico que es detener el impulso del día del juicio. Y ahí está Styles. ¡Un brazo fenomenal! Styles queda fuera. ¡Ey, ha caído! Estás en la zona de caída del príncipe que viene en camino. Y Rhea Ripley se interpone en el camino, se pone en peligro. Liv Morgan de nuevo en la acción. La lanza de Edge. La voluntad de Rhea Ripley a sacrificarse lleva a la victoria el día del juicio. Un gran esfuerzo de Morgan, Styles y Balor. Pero al final sería el miembro del Salón de la Fama quien pondría el último clavo en el ataúd del príncipe. El día del juicio, luego de una épica demostración de poder y astucia en Hell in a Cell, llegó la noche siguiente a Raw diciendo que añadirían a
otro integrante a su siniestro equipo. Algo que suena verdaderamente... mejor no le pongo adjetivos ni lo califico. Pero bueno, lo que es aún peor, ¿quién venía? No lo puedes ni creer. Finn Balor, el príncipe Finn Balor, se unía al día del juicio y para más sorpresa aún, el propio Edge le daba la bienvenida, pero Edge no se esperaba esto. We're ready. Estamos listos para quitarnos ese último pedazo de limitación que nos está aguantando. Which is you. Y ese eres tú. Y te veo. ¿Yo oí bien? ¡No! ¡Dios mío! ¡Oí bien y vi bien! ¡Oí bien y oí bien! ¡Damian Priest! ¡No! Finn Balor, Rhea Ripley. Pero ¿y entonces qué está pasando aquí? ¡Ese es el líder! Espera, que mi boca no está ni siquiera sacando palabras. ¡Y la montaña de la omnipotencia! Y sigo sin poder... ¡Al sur del cielo! ¡Wow! ¡Tremenda garra demoníaca de Damian Priest, el príncipe Finn Balor! Sí, lo van a preparar para un ataque aéreo de el príncipe Coup de Gras. ¿Esto qué significa? Esto es un nuevo día del juicio y es un día del juicio que no tiene a Edge. ¿Pero qué pasa aquí? Esto es un golpe de estado. Esto es un golpe de estado. ¿Será Finn Balor quien les lavó los cerebros a los otros dos que ya habían sido lavados por Edge? ¿Qué significa esto, Dios mío? Edge solo tenía palabras de admiración para los tres y mira cómo lo están dejando. ¡Oh! Pero viene a defenderse. Es un gran valiente este Edge. Fue su idea que parecía realmente limitada. Pero esto yo no me lo esperaba nunca. Para nada, pero claro, escuchaste las palabras de los tres. Ahora que analizo lo que estuvieron diciendo. Dijeron, estamos cansados de seguir órdenes. ¿Y de quién seguían órdenes? No. Esto toma otro color. Esto toma otro color. Ya hemos visto demasiado. ¡Oh, Dios mío! Contra la mesa de nuestros compañeros en inglés. Amigos, esta ha sido una noche completa y absolutamente retorcida. El infierno no se ha ido, el infierno sigue sobre WWE y esta noche lo estamos evidenciando. Y Edge tratando con lo que le queda, pero el juego de los números no falla. Un juego de los números que tal vez él pudo y supo aprovechar en el pasado, pero que ahora se le va en contra. ¿Y de qué manera? Mira, Rhea Ripley. No. Dos sillas, ¿sabes lo que eso significa? No, esto toma otro color. Y hacerle esto al dueño de esto igual está mal. Yo no puedo aprobar esto. Bueno, son tres. Son tres sillas. Menos mal que conté mejor porque me dio miedo con un concierto. No, ¿te acuerdas? ¿Cuántas superestrellas sufrieron? Más específicamente Roman Reigns y el linaje completo con ese bendito palito metálico. El palito metálico, mira cómo Bozal se lo está poniendo. El príncipe Finn Balor. Jamás pensé ver esta imagen, y mucho menos de ellos. ¿Quién está en control ahora? Le gritan. Déjamelo a mí. Déjame a mí. Detenido por Damian Priest. Finn Balor detenido. Ay. No. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Qué pasó aquí? Autoridades de WWE vienen a proteger, obviamente, lo que está a punto de ocurrir. Oye, pero esto... pueden terminar despedidos. No. 20 años. Trabajo arduo, lealtad, respeto. No voy a ser detenido, no puedo ser detenido. John Cena, el campeón, está aquí. Regresa. Sí, en vivo en Laredo, Texas, el lunes 27 de junio.
Bianca Belair retuvo su campeonato femenino de Raw in Hell in a Cell en ese gran evento premium en vivo. Pero bueno, no iba a perder tiempo Bianca Belair esperando para saber quién sería su próxima oponente. No, ningún. Bianca Belair llegaba para ver de cerquita un encuentro fatal de 4 esquinas buscando a su próxima retadora para Money in the Bank. Liv Morgan, Alexa Bliss, Doudrop y Rhea Ripley. Así que solo falta saber cuál de ellas será la retadora para Bianca Belair en Money in the Bank. Vamos a ver. ¡Oh! Con las rodillas otra vez. Liv Morgan tomando buena posición. Y... ¡Oh! ¡Ey! ¡Toma tu tomate! Papá. Es fatal de 4 esquinas, no hay queja que valga, pasó lo que pasó. Y, Claro, yo siempre hablo de la moralidad. ¡Oh! ¿Te acuerdas que estas fueron hasta campeonas en pareja? Y ahora míralas. Sí. Nadie en el esquinero. La amistad tiene poco. Mosca, Doudrop. Morgan. ¡Oh! Mira cómo la agarró en el aire, papá. ¡Oh! ¡Que Michinoku de cabeza la ¡Se plantó! acabó! 1 y 2 y... No duden que esto podía pasar. Son 4 mujeres. Extraordinarias superestrellas. ¡Ay, Belair! La que te espera. Te va a caer candanga con burrundanga. ¡Mira! ¡No, Riptide! ¡Oh, no! Lo cambió de dirección. 1 y 2 y 3 y 3 y 3. ¡Se me hizo, Mayuya! ¡Se me hizo! 2 poderes, 2 fuerzas se verán enfrentadas en Money in the Bank. La ganadora y retadora número 1, Rhea Ripley. La ex campeona Rhea Ripley. Sí, este combate me ofrece grandes expectativas, aunque todas se lucieron, las 4 lo hicieron extraordinariamente bien. Pero después de esta impresionante demostración de poder de Doudrop, parecía nuevamente que iba a ser la ganadora. Yo pensaba que iba a ser, como suele hacerlo, su movida final. Pero no le salió exactamente como quería. Las aguas revueltas estuvieron como de ladito esta vez. El Riptide. Ajá. Está sola. Sí. Lo dije antes, un título para ellos sería providencial. Y Money in the Bank será el escenario que nos regala la lucha por el campeonato femenino de Raw. Ay, el día del juicio ha llegado y la próxima en ser juzgada será Bianca Belair. Porque con esa victoria Rhea Ripley se gana una oportunidad titular en Money in the Bank. Hay mucha historia en el pasado entre estas dos, pero esta es una versión de Rhea Ripley que Bianca Belair no conoce, que no ha visto nunca antes. Ahora que vamos a Las Vegas el 2 de julio y lo podrás ver Money in the Bank a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. El panorama sigue desarrollándose, seguimos viendo nuevas rivalidades, grupos creciendo, momentos impactantes y la semana que viene tendremos mucho más de qué hablar, así que no te pierdas un segundo de la acción. Gracias por acompañarme, soy Jerry Soto y te puse al día aquí en WWE en español.